Bueno, estoy encantado de estar aquí porque hablar de educación a mí me pone alegre. Yo creo que nos estamos equivocando en algo cuando relacionamos la educación, que tanto en enseñar, como ha dicho Carmen, como en aprender, son algunas de las experiencias más profundas, más alegres, más estimulantes. Hay un haiku japonés muy antiguo, que se supone que es dos ancianos que están hablando y uno contesta al otro y dice: me preguntas qué es la felicidad. Una niña me ha preguntado por el camino, se lo he dicho, y antes de desaparecer por el recodo se ha vuelto hacia mí y me ha dicho adiós con la mano sonriente. Eso es la felicidad. Hay algo en la experiencia de enseñar y hay algo en la experiencia de aprender que no solemos cuidar en nuestros alumnos, que sientan la experiencia de aprender, que es realmente maravilloso. Yo creo que soy una persona muy inteligente, pero fundamentalmente por mi insistencia en colaborar con Carmen Pellicer. Y ahora comprenderéis por qué. Porque lo que nos está planteando Carmen en toda su manera de enfocar la enseñanza es algo a lo que yo he llegado desde mi tarea profesional, que es triple. Yo soy investigador sobre la inteligencia. Yo he sido catedrático de bachillerato porque es lo que me ha interesado ser. No me ha interesado ser catedrático de universidad, me interesaba precisamente estar en la frontera, en la trinchera educativa. Y en tercer lugar, porque soy inventor de berzas, pero de eso no voy a hablar. Esa es mi tercera fase profesional, pero esa no voy a hablar ahora. Lo que nos estaba indicando Carmen es algo importante. Nosotros tenemos que ver con la inteligencia. Cuidamos la inteligencia, intentamos que se desarrolle la inteligencia, pero nosotros venimos de una mala tradición, brillantísima, pero mala, que es que desde Grecia nos están diciendo que la gran función de la inteligencia es conocer. Eso ha hecho que nuestro progreso científico haya sido espectacular, pero que no hayamos progresado de la misma manera en todas las demás cosas. Por ejemplo, en resolver los problemas prácticos. Eso hace que ahora estemos reformulando la idea de inteligencia y eso va a tener una enorme repercusión en la educación. La función principal de la inteligencia es dirigir el comportamiento para enfrentarnos bien a los problemas que tengamos. Y unas veces serán prácticos, otras serán emocionales, otras serán teóricos, pero siempre es algún tipo de actividad y algún tipo de acto, de acción, la que vamos a tener que hacer. Y cuando estamos hablando de educar a una inteligencia, no le estamos educando para que sepa muchas cosas. Estamos educando para que sepa muchas cosas, las sepa poner en práctica, sepa gestionar las emociones, sepa tener la tenacidad suficiente para hacerlas realidad. La gran inteligencia es siempre la inteligencia práctica, una de cuyas cosas es resolver problemas teóricos, pero solo una. Y nosotros somos los especialistas en inteligencia práctica, porque los problemas con los que nos encontramos son siempre problemas muy complejos y que los problemas complejos no tienen soluciones fáciles. Es decir, es como para que no nos puede pasar como aquel senador americano que decía: bueno, están ustedes muy preocupados por el problema que hay entre judíos y palestinos, pero si eso es muy fácil, si es muy fácil de solucionar, basta que todos se comporten como buenos cristianos. Empezábamos mal. De manera que el asunto está: nosotros somos expertos en inteligencia práctica. Bueno, tenemos que mejorar el sistema educativo. ¿Es muy malo, muy malo? No es muy malo. Nunca hemos tenido mejor escuela que ahora. Lo único que pasa es que no es una escuela lo suficientemente buena para el momento actual y para las posibilidades que tenemos. Y entonces hay que decir: muy bien, vamos a cambiar. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, a mí me gusta mucho recordar la historia de aquella mamá
que está viendo a su niña dibujando y le pregunta: oye María, ¿y qué estás dibujando? Y María dice: pues estoy dibujando a Dios. ¿Pero cómo vas a dibujar a Dios si a Dios no le ha visto nadie y nadie sabe cómo es? Pues lo van a saber dentro de 10 minutos. Bueno, pues lo vais a saber dentro de 10 minutos. O sea, ¿cómo hay que cambiar el sistema educativo para pasar a un sistema que tiene ciertas ventajas? Solemos olvidar que en los índices PISA, los índices PISA miden 3 cosas y solamente solemos fijarnos en 2, en el índice de competencia lingüística y en el índice matemático y científico. Hay otra parte, que es el índice de equidad en los sistemas educativos. En ese punto vamos bastante bien, porque efectivamente tenemos un sistema bastante equitativo de acceso a la enseñanza. Lo único que se trata es que eso tenemos que convertirlo en un sistema de alto rendimiento. ¿Por qué? Pues porque es nuestra obligación. Y primero, sabemos hacerlo. Segundo, sabemos que se puede hacer sin necesidad de un aumento presupuestario grande, lo cual quiere decir que no hay excusa. Tercero, también sabemos que se puede hacer en un plazo bastante prudente, ya antes lo ha dicho Carmen y Montserrat también, entre 3 a 6 años. Y el asunto está, ¿y eso quién tiene que hacerlo? Bueno, pues yo creo que tenemos que hacerlo los docentes. Es decir, que el cambio educativo es nuestro, primero porque somos quienes conocemos la escuela desde dentro. Por eso la metáfora que ponía Carmen es muy importante. Nosotros sabemos que donde van a ocurrir las cosas importantes van a ser dentro de la escuela y que la experiencia de la escuela la tenemos nosotros y que por tanto somos nosotros quienes desde dentro de la escuela debemos empezar a los demás a decirnos lo que necesitamos para poner eso en funcionamiento. Pero así como en la Edad Media se decía que la filosofía era ancilla teología, era la sierva de la teología. Bueno, yo creo que en este momento las demás ciencias deben ser las siervas de la educación. Y nosotros debemos pedir lo que necesitamos. ¿Por qué no nos enseñáis esto? ¿Por qué no investigáis esto? ¿Por qué? Porque ellos nos pueden, desde fuera, por ejemplo, de las universidades, nos pueden decir ciertas cosas importantes, pero cosas teóricas. Y somos nosotros quienes tenemos que tener la capacidad suficiente para saber qué es lo que necesitamos, para saber si eso sirve y para saber realmente hacia dónde deberíamos orientar el sistema educativo. Porque estamos en un momento especialmente importante para la educación. Todo el mundo dice, entramos en una sociedad del conocimiento, van a ser sociedades muy competitivas, globalizadas, con un alto nivel tecnológico, el mundo cambia muy rápidamente. Hemos entrado no en la sociedad del conocimiento, sino en la sociedad del aprendizaje continuo. Bueno, ¿y quién va a hacer ese aprendizaje? ¿Quién va a dirigir ese aprendizaje? ¿Quién va a seleccionar ese aprendizaje? ¿Quién va a hacerle que sea eficaz? Pues nosotros, porque somos los que sabemos de eso. ¿Sabemos lo suficiente? No. Y entonces, pues que tendremos que formarnos, que tendremos que saber exactamente que dentro de la profesión de docentes, que es muy amplia, son 650.000 en este momento en España, tendremos que tener algunos grupos dedicados realmente a capacitarse para dirigir el cambio del sistema educativo. Y que tenemos que saberlo y que nosotros estamos decididos a hacerlo. El mes que viene, también con la colaboración de Carmen, vamos a poner en marcha un centro de estudios de las dinámicas educativas. Pero vamos a ver qué es lo que debemos hacer y qué debemos aprender los docentes para estar en condiciones de cumplir con lo que necesitamos cumplir, que es, contamos solo la mitad del asunto. Por eso también suelo contar mucho la anécdota de un profesor de pedagogía que está enseñando a maestros y que el primer día de clase les dice: miren ustedes, he dedicado este verano a enseñar a hablar a mi perro. Está ahí fuera y si quieren le paso para que les haga una demostración. Sí, que pase. Saca el perro, entra el perro, se tumba delante del estrado, pasan 5 minutos, el perro no dice nada. Pasan 10 minutos, el perro sigue sin decir nada
Y por fin un alumno se levanta y dice: señor profesor, su perro no habla. Bueno, tengan en cuenta que yo les he dicho que había enseñado a hablar a mi perro, no que mi perro hubiera aprendido. Claro, nosotros no se trata de enseñar. Enseñar es un verbo que solo tiene sentido cuando se conjuga al mismo tiempo que su recíproca, que es: yo enseño cuando alguien aprendo, y si no, no estoy enseñando. Y por tanto, nosotros lo que somos expertos en aprendizaje. Por eso cada vez que diga enseñar, estoy diciendo enseñar a aprender. Bueno, ¿qué hay que enseñar? En este momento estamos bastante confusos sobre lo que hay que enseñar. Sabemos que estamos sobrecargados, que tenemos una especie de inercia en la transmisión de currículos. Bueno, hasta ahora se ha aprendido esto, ahora tenemos que añadir algo más. En economía se intentó aplicar un sistema para hacer los presupuestos que era bastante sensato. Tradicionalmente se hacen sobre el presupuesto de un año, los ministerios piden un aumento en ese presupuesto para el año siguiente. Y el Ministerio de Hacienda discute, pues prioridades. Entonces hubo una propuesta muy radical que se llamaba presupuesto base cero, en que la pregunta que se le hacía al ministerio es: no me diga usted lo que hay que subir, empiece por el principio, ¿hace falta ese ministerio? Empiece por ahí, ¿hace falta? Es decir, empiece usted a justificar que es necesario. Cuando nosotros estamos intentando enseñar lo que aprenda, lo que tenemos que decir: pero seguro que hace falta esto, pero seguro que hace falta esta asignatura. A lo mejor hay que quitar la asignatura. Mira, en la Universidad Española hay una cosa maravillosa. En la Facultad de Derecho sigue habiendo como asignatura troncal el derecho canónico. Y vamos a ver, ¿cómo es posible que a estas alturas de la película esté como asignatura troncal derecho canónico? Había una razón, que había un cuerpo de catedráticos de derecho canónico que peleó por seguir existiendo. Bueno, nosotros tenemos que empezar primero. Vamos a empezar a reducir cosas, a ver qué es lo que tenemos que hacer. Segundo, el tiempo es un bien muy preciado. Entonces tenemos que ir a sinergias, tenemos que ir a un tipo de currículos mucho más globalizados, de asignaturas mucho más globalizadas, mucho más integradas. ¿Para qué? Para aprovechar bien el tiempo. Y además porque posiblemente sea la única manera de resolver un problema educativo muy endiablado que tenemos, que es la transferencia de los conocimientos de una asignatura a otra. Aunque todos hablamos de competencias, cuando se estudian los procesos de transferencia de aprendizaje, es mucho más complicado de lo que parece, porque tenemos tendencia a que los procesos están cargados de contenido. Entonces, quitar contenido y aplicar otro conocimiento es muy difícil hacerlo, pero posiblemente una de las formas es que ya dentro del diseño de los contenidos estén en parte integrados para que la transferencia sea más sencilla. Parece sensato que algún tipo de asignaturas como es física, matemáticas y química vayan unificadas en ciertas cosas. ¿Por qué? Porque los procesos, por ejemplo, de ecuaciones son comunes. Los procesos de demostración son comunes. La tecnología científica son comunes. El trato con el pensamiento formal es común. Y, por lo tanto, ahí tenemos una posibilidad de vamos a integrar cosas, primero para que ocupen menos y para que la eficacia sea más rápida. Pero, en segundo lugar, lo que tenemos que saber es que siempre que estamos hablando de aprendizaje, estamos hablando de memoria. No hay más aprendizaje que de memoria. Todo lo que aprendemos es de memoria. No hay solución. Aprendizaje es el proceso por el que la experiencia cambia la estructura del cerebro, y la memoria es la estructura del cerebro que se cambia con el aprendizaje. De manera que estamos siempre estamos aprendiendo de memoria. Y entonces tenemos que aprender cómo funciona esto. Y la memoria, hay dos aspectos de la memoria tradicionalmente separadas. Una es lo que se llama la memoria semántica, que es la memoria de contenidos, y otra cosa es la memoria de procedimientos.
Cuando estamos hablando de aprendizaje de competencias, estamos hablando de aprendizaje de procedimientos. Y ahora nos está pasando dos cosas realmente importantes. Por influencia de la neurología, de las neurociencias, se está disolviendo cada vez más el concepto de memoria semántica, porque en último término todos son procedimientos. De manera que en el momento que vemos que mantener un contenido en la memoria ya no nos sirve la metáfora del cajoncito, sino es la metáfora de que cuando aprendo una cosa es como si hubiera desplegado una antena distinta, y esa antena me permite captar mensajes nuevos y emitir mensajes nuevos. Entonces, el aprendizaje, la diferencia entre competencias y contenidos se va difuminando, y está apareciendo, la vida da muchas vueltas, está apareciendo por presión de la neurología la recuperación de una noción que nosotros habíamos despreciado por una de las más tristes historias del aprendizaje. Cada vez que estamos hablando de aprendizaje real, estamos hablando de adquisición de hábitos. Y la adquisición de hábitos es precisamente lo que integra procedimientos e integra contenidos, porque cuando estamos hablando de que estamos asimilando una noción bien hecha, estamos asimilando bien una noción, estamos asimilando el contenido de esa noción y el conjunto de cosas que podemos hacer con esa noción. Y por lo tanto, volvemos a los procedimientos. El hecho de pensar que todo lo que estamos enseñando son a construir hábitos, no a construir conceptos, es que un concepto puede construirse y deconstruirse. No estamos solamente hablando de la comprensión. La comprensión es el primer paso al aprendizaje, pero no es el aprendizaje en sí. El aprendizaje es la asimilación y la construcción de hábitos que son pautas estables de responder a una cosa. El hábito matemático es una pauta estable de responder bien cuando estoy hablando de números. Pero fijaros que cuando estamos hablando de hábitos, esto se nos amplía mucho. Estamos incluyendo las competencias, pero también estamos incluyendo el tema de las virtudes. Siempre el centro de la educación habían sido los hábitos, porque el conjunto de los hábitos es el que forma el carácter de una persona. Y en último término, cuando estamos educando a alguien, lo que estamos es ayudándole a que ese niño o esa niña adquiera un carácter que le permita comportarse autónomamente, comportarse inteligentemente, comportarse con perseverancia, con justicia. Y naturalmente que entonces vemos muy bien que la función de la educación es, vamos a ver cómo ayudamos a que cada niño pueda estructurar su propio carácter. ¿Y para qué? Bueno, porque a partir del carácter él va a poder diseñar sus planes de vida, sus proyectos vitales, elegir los valores, dirigir su biografía. Es decir, cuando estamos hablando de enseñar, estamos hablando primero de una materia prima sobre la que educamos. Es que cada niño es diferente. Y ahora sabemos que los niños nacen diferentes, y nacen diferentes además en tres cosas. Nacen diferentes porque son niños o niñas, y eso que no influye en los aspectos cognitivos de la inteligencia, sí influye en los aspectos emocionales de la inteligencia. En segundo lugar, porque el cerebro nace con algunas características, posiblemente con dos características, que esas sí son estructurales, que son la velocidad de transmisión neuronal y posiblemente la capacidad, la rapidez para almacenar cosas en la memoria, porque se sabe qué genes están determinando eso, pero nada más que eso. Y en tercer lugar, nacen con temperamentos distintos, es con pautas distintas de responder a los estímulos afectivos. Y hay niños que son sociables e insociables, hay niños, por ejemplo, que nacen vulnerables y otros que nacen resistentes, hay niños que nacen lanzados y otros que nacen inhibidos. Bueno, sabemos que eso es lo que contamos, pero sabemos que con eso empieza el proyecto de ir variándolo mediante la adquisición de hábitos.
Y el temperamento más los hábitos forma el carácter de esa persona. Y a partir de ese carácter, cada niño va a elegir su propia personalidad, porque la personalidad no está al principio, como dice la psicología, está al final. De la misma manera que el talento no está al principio, está al final de la educación. Fijaros que todo lo que nos está diciendo en este momento la neurología es precisamente eso. La última gran mutación que dio origen a nuestra especie es de hace 200.000 años. Entonces se configuró el cerebro con el que nace un niño. Pero 10 años después, el cerebro de ese niño no tiene nada que ver con el cerebro que apareció en el Pleistoceno. ¿Por qué? Porque ya es un cerebro moderno. Y es un cerebro moderno porque en esa breve cantidad de tiempo, maravillosamente, el niño ha incorporado a su cerebro gran parte de lo que la humanidad ha tardado 200.000 años en hacer. Primero, el lenguaje. Y el lenguaje no le sirve solo para comunicarse, le sirve también para comunicarse con él mismo y poder gestionar de alguna manera su cerebro. Y eso lo aprende. Aprende a autorregularse. Aprende a autorregularse emocionalmente. Aprende a desarrollar lo que ahora llamamos las funciones ejecutivas del cerebro. El niño no aprende, no sabe controlarse. El niño aprende a controlarse. Y si no lo enseñamos, entonces el niño va a tener algunos problemas graves, por ejemplo, con la atención. El niño nace con los sistemas de atención involuntaria muy estructurados, porque eso lo compartimos con todos los animales. El niño tiene que aprender a fijar en la atención y a fijar en la atención en cosas que a lo mejor no le interesan, porque en las interesas entran fijar atención en las cosas que le interesan. Entonces entran en funcionamiento los sistemas de atención involuntaria. Lo que el niño tiene que aprender es justo lo contrario, lo que nos caracteriza, que es que nosotros podemos fijar atención en cosas que no nos interesan, pero que nos parece importante fijarlo de otra manera. Y entonces ahora empezamos a ver cómo el niño va construyendo esas cosas. Y fijaros que lo que se nos ha presentado delante es que la educación no es que introducimos algo en la inteligencia del niño. No, la educación es la que está formando la inteligencia del niño, porque antes no existe. Eso nos da una capacidad de mejorar las cosas de tal categoría. Cuando estamos empezando a ver, por ejemplo, cómo se adquieren los hábitos, y otra cosa todavía más interesante, cómo se cambian los hábitos una vez que se han adquirido, estamos llegando al núcleo más profundo, más misterioso hasta ahora de la educación. Estamos adquiriendo una posibilidad, una profundidad de acción y, por lo tanto, una responsabilidad de acción realmente magnífica y algunas veces sorprendente y, desde luego, muy impresionante. ¿Qué hacemos con esto y cómo podemos hacerlo bien? Cuando estamos hablando de que los hábitos son los que van a figurar, los que van a configurar las capacidades de esta persona, no solo las competencias, las capacidades de esta persona. Cuando sabemos entonces empezamos a saber cómo podemos mejorar y desarrollar eso. Cuando sabemos, por ejemplo, que hay una parte de la memoria a la que hasta ahora no habíamos prestado atención, porque no sabíamos cómo hacerlo, que es, la memoria necesita organizarse. Y si organizamos bien la memoria, fijaros, por menos una metáfora, los mapas mentales. Los mapas mentales es una especie de gran metáfora que hemos hecho de cómo suponemos que las redes neuronales van organizando las cosas. Pero lo cierto es que si conseguimos que la memoria organice bien sus planes mentales y que los enlaces de planes entre los nodos de unos mapas mentales sean rápidos, lo que estamos es proporcionando a ese niño una estructura de la memoria muy eficiente para muchas cosas. Por ejemplo, para cosas que no sabemos cómo las hacemos, que es comprender. Comprender no es una función voluntaria, es triste decirlo. Nosotros no podemos decidir voy a comprender esto. Tenemos unos métodos así que damos vueltas. Bueno, si pongo un ejemplo, a lo mejor caigo del guindo. Si intento explicarlo en otras palabras, a lo mejor. Pero el clic no es voluntario.
El clic exe conseguimos que en la memoria se reestructure una serie de conocimientos, como cuando movemos un calidoscopio. Hemos dado un golpecito y ha cambiado el dibujo. Y dice, ahora ha caído. Pero cuando tenemos una estructura de la memoria hecha ya de tal manera, dirigida de tal manera, que va a facilitar, por ejemplo, esas reestructuraciones, le estamos dando al niño una capacidad absolutamente sorprendente. O, por ejemplo, por la creatividad. La creatividad es un hábito. ¿Cómo va a ser un hábito la creatividad? Claro. La creatividad es un hábito, como sabemos todos los que intentamos aplicar, aprender un idioma nuevo. Hasta que no hemos automatizado el lenguaje, no podemos hablar de creatividad. Es a partir de los hábitos muy establecidos, muy automatizados, cuando el niño va a empezar a poder fijarse en otra cosa, el niño o el adulto, en a ver si utilizo de una manera creativa estos mecanismos o no los utilizo. De manera que ahora estamos viendo eso, pero no solamente eso, no solamente que estructurar la memoria forma parte de lo que debemos hacer, no meter los conocimientos de una manera heterogénea. Y fijaros ahora, si veis un libro de texto, el picoteo que hay en los libros de texto, que ahora tengo una habilidad, ahora tengo un ejemplo, ahora tengo... Eso no ayuda a ir formando una memoria realmente eficiente en el niño. No sabe dónde colocar las cosas. No tiene una visión ni de la asignatura ni de nada. ¿Por qué? Porque no nos hemos preocupado que configurar unos árboles de la memoria realmente eficientes, realmente ricos, teniendo en cuenta que cuando un nodo tiene varias entradas, ese nodo se va a recordar con más facilidad. Pues parece que forma parte de cómo se estructuran los programas, porque vamos a ver exactamente cómo conseguimos que la memoria del niño sea capaz de reestructurar, sea capaz de asimilar, de construir mapas de memoria realmente eficientes. Pero ahora sabemos otra cosa más, que es la importancia que tiene lo que llamamos memoria de trabajo. La memoria de trabajo es la fracción de la memoria que se activa para poder resolver una tarea. Eso ha sido una cosa que los neurólogos han aprendido de los sistemas informáticos. Los ordenadores tienen la memoria general y de esa memoria general activan la memoria de trabajo, que es aquello que tiene que ver con el problema o con el tema que están tratando. Fijaros lo importante que es enseñar a nuestros alumnos a activar la memoria de trabajo necesaria, por ejemplo, para comprender un texto o para resolver un problema. ¿Y eso se puede aprender? Sí, eso se puede aprender, porque la gestión de la propia memoria es muy complicada y además es muy trabajosa. Y si no se entrena a los niños a que sean capaces de activar con facilidad grandes sectores de su memoria, van a tener mucha dificultad en comprender. Van a tener mucha dificultad en inventar, van a tener mucha capacidad en buscar soluciones a los problemas. El entrenamiento en activar zonas de memoria, los repasos muy rápidos, por ejemplo, tienen la facultad de que activan zonas de memoria muy grandes. Y por eso el forzarlos o el animarlos y ahora vamos a repetir, por ejemplo, todo lo que hemos dado desde que ha empezado el curso, pero en 10 minutos. Desde el punto de vista de lo que sabemos de la memoria, es un método de una eficacia absolutamente colosal. Lo tengo todo en la punta de los dedos. Y es de eso de lo que se trata. De manera que vamos a ver qué es lo que debemos enseñar a nuestros alumnos. Después, ¿cómo hay que enseñárselo? Empezamos a saber bastantes cosas. Por ejemplo, en este momento lo que más preocupa a los profesores es cómo motivamos a los alumnos. Bueno, lo de motivar a los alumnos, empezamos a saber un poco realmente cómo es. Motivar a un alumno significa que, primero, los deseos no se inventan.
De manera que tenemos que contar con los deseos y los intereses que tienen los niños. Y cuando hablamos de motivar, lo que estamos diciendo es a ver si consigo que algo que me interesa a mí, pero no a él, acabe interesándole a él. Como los intereses no se inventan, entonces tenemos que ver con qué intereses del niño podemos enlazar. Es decir, por ejemplo, las ecuaciones diferenciales. ¿Con qué interés de un niño o de un adolescente podemos enlazar las ecuaciones diferenciales? Se nos han simplificado las cosas al ver que en realidad todos los deseos, por muy variados que parezcan, se agrupan en 3 grandes deseos. Es todo lo que hacemos, lo hacemos o para disfrutar, lo hacemos para ser reconocidos afectivamente o vincularlos socialmente, y lo hacemos porque necesitamos sentir que progresamos. Y cuando estamos hablando de cómo le intereso yo a un niño para las ecuaciones diferenciales, no es por las ecuaciones diferenciales, sino cómo consigo que las ecuaciones diferenciales le provoquen algún tipo de satisfacción, le provoquen algún tipo de reconocimiento social o le provoquen algún tipo de sentimiento de que progresa. Y pues todos sabemos que es así como funcionan nuestros alumnos. Yo estoy intentando que se reconozca como uno de los derechos fundamentales de la infancia el siguiente derecho. Todo niño, durante la etapa educativa, tiene derecho a sentir la experiencia de triunfo merecido alguna vez durante ese periodo. Cuando dice, bueno, y si es muy torpe, eso es asunto nuestro. Es asunto de los docentes organizar las cosas para que todo niño sienta la experiencia del triunfo merecido. ¿Por qué? Pues que para niños y para mayores es una experiencia tan sumamente maravillosa que quien siente esa experiencia va a querer sentirla de nuevo. En lo de enseñar, en cómo enseñar, ahí intervienen, por ejemplo, cómo introducimos las TIC en el aula, que es un tema sobre el que sabemos muy poco, y por eso damos muchos bandazos. No que tiene que aprender informática, por supuesto que tiene que aprenderla. No que tiene que tener competencia digital, por supuesto que tiene que tenerla. Pero exactamente cómo introducimos las nuevas tecnologías en el proceso de aprendizaje. Estamos viendo, por eso creo que es el reto más importante que nos encontramos después de la invención de la escritura. Estamos viendo que la aplicación masiva de tecnologías de la información está cambiando la gestión que hacemos de nuestro propio cerebro porque es una tecnología del yo. De las tecnologías que inventamos, unas son para manejar cosas externas y otras son para manejar nuestro propio cerebro. Bueno, esta es una tecnología para manejar también nuestro propio cerebro. Y está dando lugar a una serie de fenómenos que no sabemos calcular todavía cómo va a ser. Por ejemplo, las nuevas tecnologías están dificultando de una manera feroz la capacidad de comprensión de mensajes largos. Bueno, pues lo está haciendo así. De manera que ahí podéis leer un libro de Carr que se llama Superficiales, que es el problema que, en personas incluso que no son nativos digitales, que llega un momento en que tener que prestar atención a mensajes muy largos exige un esfuerzo que parece que no compensa. Segundo, está apareciendo un tipo de hiperactividad nueva, que es la hiperactividad cognitiva, que es la necesidad de estar recibiendo continuamente mensajes muy variados y muy cambiantes. En este momento ya se empiezan a detectar que cuando uno de nuestros alumnos está 5 minutos sin una llamada del móvil o sin cualquiera de los procedimientos de comunicación, empieza a sentir una cierta angustia. De ahí su resistencia a no apagar el móvil durante las clases. Porque es que necesitan estar continuamente recuperando una especie de, teniendo una especie de estimulación cognitiva de fuera. En tercer lugar, se está desprestigiando la memoria por una frase que se está metiendo en nuestras aulas. ¿Para qué voy a aprender una cosa si la puedo encontrar? Y además nosotros la estamos favoreciendo con eso. Lo importante es que busquéis información, pero si tiene información de sobra. Si lo importante no es buscar información, lo importante es comprender la información y aprender la información. ¿Por qué? Porque cuando comparamos los sistemas de memoria de los ordenadores, que son gigantescos en su extensión,
y rapidísimos en su capacidad de acceso, olvidamos que la memoria verdaderamente creadora es solo la humana, porque la humana es la que es la única que es capaz de relacionar patrones confusos. Y por lo tanto nosotros pensamos muy bien con analogías, comprendemos muy bien las metáforas, a partir de un dato generamos otros, y eso un ordenador no funciona así. Entonces, lo único, cuando digo que un burro conectado a Internet sigue siendo un burro, no estoy desprestigiando Internet. Internet es absolutamente maravilloso. Pero la eficacia de Internet depende de quien esté delante de la pantalla de Internet. Y por lo tanto tenemos que empezar a hacer una serie de programas híbridos para decir a nuestros alumnos qué es lo que ellos deben guardar en su memoria, porque educación es construcción de la propia memoria, para que puedan aprovechar lo que tienen a su disposición en Internet. Porque si no, estamos dándole es como si estuviéramos dando un carnet para la Biblioteca Nacional, pensando que con tener el carnet de la Biblioteca Nacional han aprendido algo, saben algo. No, primero tienes que ir a la biblioteca, tienes que leer los libros y luego tienes que comprender los libros. Cuando estamos hablando de las TIC en la escuela, lo más importante es saber cómo debemos educar a la inteligencia que va a utilizar las TIC para que esto sea un procedimiento realmente misterioso. Y si no hacemos eso, todo lo demás es el timo de las TIC. Porque lo que está diciendo es la inteligencia está en el sistema informático, cuando no, la inteligencia está en la persona que utiliza el sistema informático. Así que ya tenemos qué hay que enseñar, cómo hay que enseñar. La tercera es, ¿y quién debe enseñarlo? Bueno, ahí yo creo que fundamentalmente los docentes. Pero los docentes, que son los que debemos saber de educación, los que debemos saber explicárselo a los demás, que es la educación, y los que debemos ser además la conciencia educativa de la sociedad, tenemos que buscar ayudas en otros agentes sociales educadores, fundamentalmente la familia y la sociedad en su conjunto. Y por eso necesitamos una escuela expansiva, porque la escuela se nos va a quedar pequeña inmediatamente cuando queremos enfrentarnos como grandes expertos de la educación en mejorar el sistema educativo. Tenemos que hacer cosas, por ejemplo, tenemos que hacer buenos materiales para colaborar con los padres. Nosotros, a través de la experiencia que tenemos en la Universidad de Padres, vemos primero qué cosas tienen forzosamente que educar los padres, cómo pueden colaborar con la escuela y cómo pueden colaborar con la escuela en cada momento del proceso educativo, porque la colaboración con la escuela de los padres de un niño de 5 años es distinto de la colaboración con la escuela de un padre de chicos de 15 años. Pero los dos tienen que colaborar. ¿Quién va a explicar eso? ¿Quién va a hacerlo? ¿Quién va a pensarlo? Pues nosotros. ¿Cómo podemos hacerlo? Con muchos medios, incluido en esto también las nuevas tecnologías. En muy poco tiempo, lo lógico es que tengamos una red de comunicación entre los centros educativos y todas las familias que intervienen en el colegio. Tendremos que saber que hay ciertos problemas que el agente educativo más eficaz no va a ser ni siquiera el centro educativo, que va a ser, por ejemplo, la ciudad. Nosotros hemos hecho un plan que hemos presentado a la Federación Española de Municipios, sin ninguna esperanza de que nos hagan caso. El agente principal para luchar contra el fracaso escolar son los municipios, porque los municipios pueden movilizar a toda la tribu, incluida, por supuesto, también los centros educativos. Pero los centros educativos, las asociaciones de padres, las asociaciones de jubilados, las asociaciones deportivas, la policía municipal, la sanidad, que tiene una influencia educativa absolutamente colosal. Oye, ¿y si hacemos un plan para todos? Para que la ciudad, todo el municipio, coja como objetivo del municipio, vamos a rebajar la cifra del paro escolar en este municipio en el plazo de 3 años. Las experiencias que tenemos son experiencias realmente buenas. En Estados Unidos, cuando hay todo un grupo de ciudades, se llaman Asset Building Communities, que dicen, nosotros vamos a ver cómo facilitamos la educación de los adolescentes. Y entonces hacen unos programas de la ciudad donde intervienen todos.
y que tienen un esquema sencillísimo para resolver los problemas adolescentes. Hay que intentar reducir los factores de riesgo y hay que intentar aumentar los factores de protección. Pues muy bien, estos son 40, vamos a chequearlos. ¿Quién va a hacer esos planes? Oye, nosotros. Nosotros, porque nosotros somos los que estamos ahí, porque nosotros somos lo que sabemos, porque nosotros tenemos que estar con una figura distinta del profesor. No es, hasta ahora, el profesorado, nosotros derivamos del servicio doméstico. De manera que pertenecíamos al servicio doméstico, a los preceptores o a los que tenían idea de llevar a los niños. Y se nos ha dicho muchas veces que nosotros éramos los que servíamos para transferir a las generaciones siguientes lo que la sociedad nos decía que teníamos que transmitir. Pero es que eso se ha acabado. Es que no hay en la sociedad nadie que nos diga qué es lo que tenemos que transmitir. ¿Quién nos va a decir lo que hay que transmitir? ¿Los políticos? No, porque no lo saben y además van a ir a lo suyo. ¿Los empresarios? No, porque entonces es un tipo de educación únicamente dirigida al trabajo. Los sacerdotes tampoco, porque ellos van a transmitir su propia religión. Los científicos no, porque solo saben de su ciencia. Vamos a ver, ¿quién se enfrenta a esos problemas? Pues los que estamos en la educación, los expertos en educación. Porque nosotros tenemos que ver exactamente qué es lo que tenemos y un poco también acerca del modelo hacia dónde queremos ir, para explicárselo a la sociedad. Es decir, en este momento, ¿qué pasa cuando se politiza demasiado el sistema educativo? Nosotros tenemos un sistema educativo politizado desde el siglo XIX. ¿Lo hemos entendido? Vamos, cuando se funda la educación libre de enseñanza, ¿cómo se llamaba? Esos eran catedráticos que habían salido de la universidad, porque cuando viene el ministro integrista Orobio dice que todos los programas de la universidad tienen que ser aprobados por la Iglesia. Bueno, eso es que ha sido esa nuestra tradición. Y ahora cada sistema político o cada partido político quiere hacerse con la educación. El único momento de riesgo de fractura durante el proceso constitucional fue por el tema de la educación. Y pues hay que decir, sí, mirar, pero eso aparcarlo, eso aparcarlo, porque estamos en un asunto mucho más importante. Estamos en un asunto de cómo preparamos a nuestros chicos, porque somos los protectores de los chicos. Pero ¿quién va a proteger a nuestros chicos si no los protegemos nosotros? ¿Quién? Sus padres. Pero si no sabe, si la idea que tenemos nosotros, con la experiencia de estos años de tratar con muchos padres, es que es mentira eso de que los padres no están interesados por la educación de sus hijos. Habrá un grupo que no está interesado. Los padres lo que están es asustados y obsesionados por la educación de sus hijos y con un sentimiento de impotencia de es que no sé cómo hacerlo. Es que no sé si ponerles un avisador o pegarles un tortazo. Oye, ¿a quién van a pedir consejo? Pues a nosotros. A nosotros, si es que somos los únicos que de esto sabemos, o somos los únicos que de esto deberíamos saber. El último aspecto. ¿Y dónde se enseña? Pues fundamentalmente en el centro educativo. Pero un centro educativo expansivo. Y en el centro educativo yo dediqué mucho tiempo a estudiar una función de la inteligencia que es la inteligencia compartida, la inteligencia de las asociaciones o de las organizaciones, porque me interesaba para dos temas. Para ver cómo podíamos hacer que las parejas se llevaran mejor, porque es en el ámbito privado es el mayor problema que tenemos. Es dos personas que son muy inteligentes, de repente se ponen en conexión y empiezan a hacer tonterías. Hombre, tonterías, porque es que es muy llamativo que, diciéndonos las encuestas, en todo el mundo occidental, que más del 90% de las personas creen que la única posibilidad de ser felices es manteniendo unas relaciones de pareja y familiares agradables. Eso lo comparamos con que en este momento una persona que establezca una relación de pareja tiene el 50% de que fracase. Y, oye, no parece que seamos tan listos. Porque claro, si tenemos un problema que todos queremos resolver y hay un 50% de fracaso, hay algo que funciona mal. Y me interesaba ver cómo son las interacciones entre dos personas que unas veces, por el hecho de estar en relación con otra, aumentan sus posibilidades y otras veces las disminuyen. ¿Cómo funciona esa inteligencia? Y por otra parte, ¿cómo podíamos hacer que unos centros educativos fueran más eficaces que otros? Porque hay centros educativos inteligentes y hay centros educativos estúpidos. Los inteligentes son donde
cada uno de los que están trabajando en esa organización, por el hecho de estar trabajando de una manera determinada, produce mejores efectos. Una organización inteligente es aquella en que personas que a lo mejor no son extraordinarias, por el hecho de estar trabajando de esa manera, consiguen resultados extraordinarios. ¿Dónde está ese plus? La manera de trabajar, en que como organización son muy inteligentes. Y por tanto, me interesaba muchísimo el hacer una especie de test de inteligencia para los centros y de ver cómo se podía hacer una especie de pedagogía para toda la organización. Mi decepción fue que eso no le interesó nada al mundo educativo y le interesó muchísimo al mundo de la empresa. Y he estado dando conferencias sobre este tema en el mundo de la empresa, pero vamos, además absurdamente pagadas. ¿Por qué? Porque a ellos les interesaba muchísimo. Ellos sí sabían que o mejoraban o hacían empresas inteligentes o se hundían. Como el sistema educativo no se va a hundir nunca, no hay esa especie de necesidad de vamos a ver si mejoramos la inteligencia de los centros. Esos son los 4 temas que tenemos. ¿Qué es lo que hay que enseñar? ¿Cómo hay que enseñarlos? ¿Quién? Con las competencias de los nuevos profesores. ¿Y dónde? De los centros que irradian hacia otros centros importantes como son la familia o los medios de comunicación. Eso es lo que tenemos que enseñar ahora. Eso es lo que tenemos que aprender nosotros. Eso es lo que mi propuesta es. ¿Os apuntáis a alguno de estos núcleos de investigación para en 2 años hacer una propuesta a la sociedad? Es decir, mirad, nosotros los docentes no somos asumimos nuestra responsabilidad y hacemos marketing educativo y vamos a explicárselo a la sociedad y vamos a darles la lata, porque a la sociedad no le interesa la educación, como muy bien muestran las encuestas del CIS. La educación nunca está en ninguno de los 13 primeros lugares, aparece con el 14 por ahí. No les interesa y hay que decir, oye, no, que estamos hablando de cosas que te interesan mucho, aunque no tengas hijos en edad educativa. Quienes estéis interesados en esto, poneos en contacto con nosotros. Vamos a empezar a funcionar a mediados del mes que viene. Y hasta que no tengamos todos los sistemas informáticos, por ejemplo, para conseguir, no se van a aprender las cosas a través de, ni leyendo, sea en sistema informático, sea en libro, hay que tener la experiencia del aprendizaje. Pero lo que queremos es, por ejemplo, proporcionar experiencias de aprendizaje como las que antes decía Carmen con lo del turismo educativo al mayor número posible de gentes. ¿Por qué? Porque una de dos, o el sistema educativo o el diplodocus le despertamos nosotros o el diplodocus no se despierta. Y la pregunta es, ¿y en este momento tiene la escuela capacidad de regenerarse a sí misma? Yo estuve el otro día en una reunión con gente de la universidad que se hicieron la misma pregunta y ellos dijeron radicalmente, la universidad española no tiene capacidad de regenerarse. O nos regeneran desde fuera o no nos regeneramos. Yo creo que en el mundo de la escuela las cosas cambian. Yo creo que nosotros sí podemos regenerarlos y además que es la única opción que hay. No nos va a regenerar una ley. No nos va a regenerar una ley. Es si nosotros somos capaces de irradiar lo que hemos visto dentro del aula excéntricamente a todas las capas de la sociedad. Es decir, si junto a la pedagogía del aula hacemos también una pedagogía de las familias, una pedagogía de las ciudades, un marketing educativo para la sociedad y además dando el primer paso, decir, sí, nosotros hemos tenido muchos defectos, pero lo vamos a hacer. Vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a movilizarnos de una vez. Y para eso, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues hay que trabajarlo. ¿Y vale la pena? Pues yo creo que vale la pena y además creo que en el fondo, si lo hacemos, nos vamos a sentir mucho mejor. Carmen decía antes que, como tiene algunas personas que ya la han oído, que teme repetirse. Yo no temo repetirme porque voy a repetir una cosa que es con la que termino todas mis conferencias que doy a docentes. Precisamente porque los docentes muchas veces tenemos la impresión de que lo que hacemos no vale para gran cosa. Tenemos mentalidad de siervos. Y lo que yo creo que es que tenemos que hacer el día del orgullo docente. Pero clarísimo. Hombre, a mí me lo van a decir. Porque si nosotros tenemos la conciencia del orgullo de lo que estamos haciendo,
podremos convencer a los demás de que nos respeten. Porque si no, no les vamos a convencer. No les vamos a convencer. Y que entonces tenemos que una cierta soberbia, una cierta, oye, no, a mí no me trates así, a mí no me trates así, porque yo sí quien sé de esto. Y si quieres resolver este problema, vas a tener que contar conmigo. Y si no, pues no lo vas a resolver. De manera que lo de la docencia como una profesión de élite, somos nosotros quienes tenemos que reclamarlo, pero siendo nosotros primero de élite. Y enfrentándonos con los 4 grandes problemas que en este momento nadie sabe en la sociedad cómo tiene que resolver. Lo que termino siempre contando es una historia, y es una historia que yo sitúo en Toledo porque soy de Toledo, de aquí. Así os podía llevar a donde sucede la historia, que es en la catedral. Y un antepasado mío, pues mientras se estaba construyendo la catedral, se da una vuelta por allí, porque eso de ver trabajar otro es estupendo, es muy divertido. Y llega al sitio donde están trabajando los canteros. Bueno, se acerca el primer cantero y le pregunta, oiga, ¿y usted qué está haciendo? Y el cantero debía tener un mal día y le responde con exabruptos, y con esta puñetera piedra, con el polvo, el calor, el capataz es un cabrón. Bueno, le podéis poner cara a los tipos de canteros, Va al segundo cantero y le pregunta, que está haciendo lo mismo, y le pregunta, oye, ¿y usted qué está haciendo? Y dice, pues lo que me han mandado. Me han mandado que desbaste esta piedra porque no sé qué estamos haciendo. Va al tercer cantero que está haciendo lo mismo y le hace la misma pregunta. Oye, ¿y usted qué está haciendo? Y el cantero le contesta muy entusiasmado. Estoy construyendo una catedral. Los 3 estaban haciendo lo mismo, poquita cosa. Pero ¿cuál era la diferencia? La diferencia es que el tercero no había perdido el sentido de lo que estaba haciendo. Lo que decía antes Carmen, el último factor. Hombre, es que el ser humano está hecho para tirar por elevación. Es decir, la inteligencia humana crea grúas y con las grúas se eleva a sí misma. Es decir, hay un proceso, por eso hay un vocabulario tan grande de la superación, pues porque hemos nacido para una vida cómoda y hemos nacido para una vida noble. Las dos cosas, sí, las dos cosas. No, tampoco hay que exagerar. Las dos cosas. Y muchas veces a nuestros alumnos le damos solo lo de la vida cómoda. Y luego se nos quejan. Porque si hay algo que temamos más que la incomodidad es a sentirnos insignificantes. A sentirnos insignificantes sin ningún tipo de sentido y además empantanados, sin ningún tipo de progreso. Y cuando nos sentimos así, insignificantes y sin progreso, ya podemos tener toda la comodidad que tengamos, que queramos, que nos sentimos realmente fracasados. Y reconocer que tenemos una profesión de una enorme nobleza, hombre, y a veces también, claro, de una gran incomodidad. Yo creo que eso, y demostrarlo, yo creo que nos haría sentir muchísimo mejor de los que nos sentimos. Y que se nos iba a pasar gran parte de la depresión, porque la depresión lo que hace es quitarnos energías, y el recuperar el sentido de lo que hacemos, clarísimamente nos concede energías. Sobre todo si somos capaces de compartir ese trabajo con otras personas. El aislamiento del profesor ha sido un mal endémico del profesorado y, por lo tanto, el hacer redes de apoyo de los profesores que compartimos esta misma necesidad o este mismo deseo de hacer significativo lo que hacemos, que nos va a despertar en nosotros una energía absolutamente fabulosa y que despertamos al diplodocus, esperamos, en un pispa. Muchísimas gracias. Abrimos el turno de preguntas, no con tarjetas. Os pasan los micrófonos para hacérselas directamente, ¿vale? Gracias. ¿Tienes puesto...? Condecoración para quien hace la primera pregunta, pero no la tenemos todavía. Así que damos un vale para quien haga la primera pregunta. Y eso.
Mientras pensáis las preguntas, paso a Publi para deciros que a las 3:30 sale el autobús para la estación de autobuses y el AVE. Gracias. Y los hoteles. Yo creo que los tenemos muy desmejorados. Y ya no hay pregunta. Y ya. Muy bien, pues el vale te lo damos luego. Yo lo hago por el vale. Bueno, gracias por lo que habéis compartido. Y tenía una pregunta para Carmen. Me gustaría saber cómo colocas en tus clases o cómo entiendes en tus clases con niños una forma de aprender que sea como una deriva. Y como ejemplo personal, y utilizando las nuevas tecnologías, yo me imagino curioseando en el Google algo que me llame la atención, de voy a curiosear esto, que me es muy chulo. Empiezo por las luciérnagas, qué bonitas, que brillan. Y entonces me pongo a investigar y voy pasando de una a otra cosa y acabo en algo que no tiene nada que ver con el origen. Y entonces no puedo imaginar qué trayectoria voy a seguir, porque no sé cuáles van a ser los siguientes pasos. Entonces me gustaría saber cómo podrías utilizar eso en un aula, conjugándolo con tu idea de definir una especie, de imaginar una trayectoria de aprendizaje. ¿Me explico? Sí, a ver si te sé contestar. A ver, yo siempre sé dónde quiero llevar a mis alumnos. No sé por dónde van a llegar, pero he hablado un poco de la importancia de las expectativas. Que es decir, cuando yo planifico o imagino mi clase, yo espero sacar lo mejor de ellos y puedo ponerlos en el Google a googlear y puedo dejar que vayan y puedo admitir una cierta espontaneidad y puedo dejar espacio a la creatividad y puedo decidir posponer mi intencionalidad educativa para mañana porque algo que ha surgido tiene más fuerza que esto. Pero no puedo renunciar a sacar esas expectativas. Entonces yo creo que hay que guardar un equilibrio entre dejar espacio para esa espontaneidad y esa creatividad, pero también he hablado de la importancia del rigor. Quiero decir, bueno, yo no renuncio y yo voy a ayudarte a llegar, porque tú solo no llegarás tan lejos como conmigo. Si no, podías quedarte en tu casa y googlear allí. Evidentemente no vienes a clase simplemente para trabajar solo, sino para trabajar juntos, ¿no? Y eso es un poco... Y yo creo que además sí conviene eliminar un equívoco. Espontaneidad no es creatividad. Y casi, si me apuras, es lo contrario a la creatividad. ¿Por qué? Porque en toda creatividad tiene que haber también un proceso de evaluación. En lanzar a los chicos, busca lo que quieras, como en plástica decirle, exprésate, eso tiene muy poca posibilidad, muy poca creatividad, porque luego no sabes cómo evaluar eso. Y si no hay evaluación, crear es producir intencionadamente novedades valiosas. No novedades sin más, novedades valiosas. Por eso es mucho más, y eso Carmen ha hablado muchísimo de ello, es mucho mejor dirigir eso por proyectos. Lo que tiene de bueno la enseñanza por proyectos es que permite la espontaneidad en la búsqueda, pero dirigido al proyecto que tienen que hacer. Y tiene además, por muchas razones, incluidas neurológicas, tiene una capacidad de fijar la atención, de movilizar, de mover a los alumnos y dentro de un espacio de búsqueda grande, porque todo problema o proyecto se da un espacio grande de búsqueda. El tener que ir reduciendo o limitando las búsquedas, pero porque tienen una meta a la que seguir y esa meta les está dirigiendo. Nada de, a mi juicio, la espontaneidad tiene que quedar fuera de la escuela, el proyecto tiene que entrar en la escuela. ¿Estamos de acuerdo? Buenos días. Solo el señor Marín ha dicho al final de su exposición que si queríamos ponernos en contacto con ustedes para desarrollar el mes que viene. ¿Cómo nos ponemos en contacto? Yo os voy a dar ahora mi correo personal donde estoy a vuestra disposición para lo que queráis que tenga que ver con educación. Pero entre otras cosas para que os podamos mandar información de esto. J.A. Marina, todo seguido y en minúscula, J.A. Marina, @movilización educativa, todo seguido, movilizacioneducativa.net. La idea es, vamos a ver si creamos un grupo potente de gente dispuesta a trabajar en estos temas y también para que esta gente buena sea, la que tenga presencia en la sociedad.
De nada vale que trabajemos en cosas que no va a conocer nadie. No, si las cosas son buenas, hay que premiar al buen profesor, hay que lanzar al buen profesor y hay que hacer que el buen profesor triunfe. De manera que el éxito educativo de los buenos profesores, así como decía Carmen, el aburrimiento de los malos, a ver si ya se nos marchan, yo creo que es un procedimiento de mejora educativa clarísimo. De manera que esto es, vamos a trabajar bien, vamos a demostrar que nosotros sabemos, vamos a explicar a la sociedad y vamos a hacer todo lo posible porque quienes estén en este grupo de élite, bueno, a ser posible, tengan muy buena carrera. Y eso ya vamos a ver cómo lo conseguimos. Y tengan voz. Yo creo que es importante cambiar la narración tan negativa sobre educación que hay en los medios de comunicación. Presentamos el día 22 de noviembre, sale a medios de comunicación y tendréis acceso fácil. Tendréis acceso y si tenemos vuestros correos aquí os lo mandamos para informaros. Pero para mí sería una alegría que me mandaseis muchos correos. Así sé que esto no es el final de nada, porque ya sabéis que los congresos o las jornadas, por muy brillantes que sean, muchas veces, como en el personaje de Quevedo, fuese y no hubo nada. No, lo interesante de los congresos es que nos permitan comenzar, como en Casablanca, una buena amistad. Sí, hola, yo quería preguntar al profesor Marina, has estado comentando cómo las TIC están cambiando los procesos mentales, nuestra manera de comunicarnos, tanto para los adultos, los niños en el aula, no aguantamos exposición a mensajes largos, nuestra comprensión está cambiando. ¿Qué podemos hacer ante esto? Pues yo creo que, vamos a ver, hay dos cosas, hay una que son cómo está cambiando nuestros modos de comunicación, eso va por otro lado. A mí lo que me interesa es cómo está cambiando la gestión del propio cerebro. Lo que se está ahora, en lo que hay más estudios, es en cómo está influyendo en nuestra capacidad de gestionar la atención. Por ejemplo, y una de las manifestaciones es la dificultad para mantener la atención sostenida en procesos argumentales largos o en procesos de información largos. Y otra cosa es en el uso de la memoria. Porque el uso de la memoria se está desprestigiando otra vez, es la segunda ola de desprestigio de la memoria, porque parece que la memoria no está sirviendo para nada. Y la memoria es la fuente de donación de sentido de toda la información. Y por lo tanto, si no tienes herramientas para dar sentido a la información que te viene, no la haces. Esos son los dos casos. ¿Cómo estamos haciendo? Yo recomiendo que estéis un poco pendiente a todo lo que a partir de ahora tenga que ver con la educación de las funciones educativas del cerebro. Porque eso es lo que estamos dando cuenta de las funciones ejecutivas, son el último nivel que organiza y dirige todas las demás funciones. Está la gestión de la atención, está la construcción de la memoria de trabajo, están los fenómenos de metacognición. Las técnicas de metacognición, porque son muy eficientes. Está la gestión de las emociones, que ahora no la hemos sacado fuera. La moda de la inteligencia emocional va a desaparecer, pues porque hemos confiado demasiado en ella y tenemos que integrarlas dentro de un marco teórico más amplio, que es el de las funciones ejecutivas. El mantenimiento de metas a medio o largo plazo y la gestión de la aplicación del esfuerzo. Ya veis que todos estos temas son temas que nos preocupan muchísimo en la escuela, que no sabemos cómo hacerlo. Pues han tenido que ser los neurólogos quienes nos están diciendo, es que estas son 8 funciones ejecutivas del cerebro, que además hay que aprenderlas y que además empezamos a poner una especie de hoja de ruta de en qué momento el niño las puede aprender. El tema de los hábitos es un tema absolutamente estrella en este momento, el saber cómo se pueden valorar, porque además es que es un modelito muy sencillo, es decir, un hábito se consolida cuando hay una señal que despierta una rutina y que acaba en un premio. Cuando esto se repite, porque no hay hábito sin repetición, y ese es el problema que estamos teniendo en los aprendizajes muy motivados, que es que ver cosas nuevas es muy bonito, pero aprender es muy pesado. Y no hay posibilidad de aprender si no se repite de alguna manera. El asunto está en ver cómo hacemos que la repetición sea lo menos pesada posible.
y esa es una cuestión muy didáctica, pero tenemos que tener en cuenta que si no se repite un proceso no vale para nada, porque el proceso se adquiere con la práctica, porque la práctica además va refinando el proceso. El entrenamiento, y por eso el coaching en este sentido tiene mucho sentido, lo que hace es, vamos a ver si conseguimos que respecto de las matemáticas seguir un procedimiento parecido al que sigue Nadal con su saque, que es que hasta que mejora el saque, pues le cuestan muchas repeticiones, pero en cada repetición no son repeticiones que reproduzcan exactamente lo que ya se ha hecho, son repeticiones que van afinando el proyecto, haciéndole más eficaz y además, y eso es importantísimo, los hábitos crean nuevas motivaciones. Entonces, cuando hemos conseguido que una persona adquiera el hábito, le hemos dado capacidad para hacer mejor esas cosas, para hacerlas con menos esfuerzo, porque la automatización, al fin y al cabo, la educación es convertida en automático, lo que primero hay que hacerlo muy voluntariamente, desde conducir un coche hasta hablar un lenguaje. Al exigir menos esfuerzo, podemos estar atendiendo a otra cosa y, en último término, los hábitos crean necesidades nuevas y, por lo tanto, son una fuente educativa fastuosa. Yo sí me gustaría añadir una cosa. Yo creo que es una oportunidad muy grande el cambio de modelo de programación. Voy a bajar a la didáctica. Es decir, hasta ahora hemos dedicado mucho tiempo a pensar cómo distribuíamos los contenidos, los conocimientos que los niños tenían que adquirir. Una vez conocemos los procesos, hay que cogerlos, sistematizarlos y colocarlos en las unidades didácticas, que sigue siendo la herramienta práctica de entrada en un aula que tiene un equipo directivo para controlar la calidad de los docentes. Hay que aislar esos procesos y garantizar que se repiten, que se sistematizan y que se evalúan, de la misma manera de los contenidos. Entonces, es muy importante que la innovación se vincule a la programación, porque si no acaban siendo experiencias exóticas que se dan de forma dispersa y que además acaban siendo, es como, yo a veces siempre decía que mis alumnos me veían como si fuera una especie de atracción de circo. O sea, ¿qué vendrá hoy a hacer? Entonces, quiero decir, al final, ese elemento tampoco consolida aprendizajes. Entonces, eso no es real, o sea, no entrena aprendizaje. Mira, nosotros, al hacer los programas de la Universidad de Padres, a la cual os invito también que entréis, porque es una experiencia educativa realmente muy ambiciosa, hemos analizado 167 métodos distintos de competencias distintas. Unas eran emocionales, cómo favorecer el optimismo, cómo favorecer la resiliencia, cómo favorecer el pensamiento creativo, cómo favorecer el pensamiento lateral, 167. Claro, algunos absolutamente fastuosos. En este momento se está sometiendo a un programa de educación en resiliencia a todos los miembros del ejército americano. O sea que son 2 millones de personas que están siguiendo un plan diseñado por Seligman. Vamos a ver si vale para algo o no y vamos a tener una apuesta estupenda. Pero claro, 167 no podemos introducirlo en la enseñanza, porque no es sacar, esta es la enseñanza y ahora te saco un taller. Lo de sacarte un taller es para una cosa muy inicial o muy concreta, porque no podemos multiplicar los talleres. Y lo que tenemos que hacer es, como dice Carmen, todas estas cosas que sabemos, los 167 métodos que tenemos, ¿cómo los metemos en los programas? Y cómo los secuenciamos también para que se repitan, porque entonces estamos enseñando eso sin que se note. El niño está repitiendo, el adolescente está repitiendo esos mismos programas, pero lo está repitiendo sin darse cuenta que es el mismo programa, porque nosotros sí sabemos que es el mismo proceso el que está haciendo. Él no sabe que está haciendo el mismo proceso y, por lo tanto, se lo podemos dar de otra manera. Buenos días. Para cualquiera de los dos, o mejor para los dos, ¿podéis hacer una valoración cualitativa del anteproyecto de ley? Del anteproyecto de ley. Primero, por favor. Bueno, primero, por el hecho de ser el nuevo, malo. Malo porque es que no hacía falta otro proyecto de ley, porque eso bloquea la educación durante una legislatura y crea movimientos especiales de autodefensa y ya está. De manera que siento mucho que hayan hecho otra ley. Como sentí mucho que hicieran otra ley también los anteriores, como sentí mucho que hicieran también otras leyes anteriores, porque no podemos estar con esta ley. De manera que de entrada, mal. Cosas concretas.
Bueno, pues hay de todo como en botica. Unas son cosas buenas y otras son cosas malas. Lo del recorte del último curso de secundaria, yo todavía no lo he entendido bien. De manera que no sé muy bien cómo lo van a hacer. Lo de potenciar la formación profesional, absolutamente elemental. Lo de las buenas intenciones de vamos a fomentar la cultura del esfuerzo y no sé qué, pues son buenas intenciones. Lo de las evaluaciones, por ejemplo. Pues las evaluaciones, pero eso ya se lo dejo la pelota a Carmen, ¿son buenas o son malas? Hombre, que hay que evaluar clarísimamente. Que hay que evaluar con pruebas concretas del estilo algún tipo de selectividad, aunque no sea selectiva, sino que es simplemente indicadora. Pues tenemos el problema de que durante ese curso se pierde la perspectiva pedagógica de ese curso porque se convierte en un curso para sacar buenas notas en los exámenes de evaluación. Y eso es un problema. ¿Se puede resolver ese problema? Pues supongo que sí, pero hay que darse cuenta de que es un problema. Ahora tú sigues. A ver, sería muy largo. El problema fundamental es que no aporta una novedad que prometa grandes cambios. Las claves fundamentales para salir del bache no aparecen. Por ejemplo, el incremento de autonomía de proyecto educativo es una ley que respira control, que respira añoranza, que se ha redactado contra la ley anterior, como la anterior se redactó contra la anterior, pero no tiene una propuesta creativa. No ha escuchado a los docentes, nadie sabe, no hay diálogo, no hay consenso. Los currículums se prometen tremendamente tradicionales y sobrecargados. En fin, yo realmente beneficios de la ley veo muy pocos. Luego, no se habla para nada, por lo menos en la que yo he recibido, no se habla para nada de que quien tiene que protagonizar esto es el docente. Se habla mucho, por ejemplo, de la autonomía de los centros, pero tampoco se favorece cómo se va a hacer. De manera que, en último término, cosas reales de esto va a suponer una mejora, yo creo que va a ser... Se afronta el currículum como un problema de control. Ahora, en vez de controlar el 50, vamos a controlar el 75, como si al final, en fin, mucho que desear. Nunca la ley va a cambiar las cosas, pero puede ayudar a no estorbar, y esta ayuda poco. Sí, y desde luego lo que dice Carmen, cuando lo que estamos necesitados es de que mucha más energía se suscite en el mundo educativo, es un sistema muy de control, muy de legislación, muy de normativa, y que nadie sabe muy bien cómo... Vamos, yo estoy de acuerdo con Carmen, creo que esto no va a suponer ningún tipo de mejora. Y luego identifica el éxito educativo con el éxito académico y se centra con la obsesión de salir bien librados en las pruebas y en los test internacionales. Y esto es un condicionante nefasto cuando uno afronta la reforma de un sistema. La última pregunta del doctor Schwartz, por favor. Yes, I have a question. And I'd like to find out the views of the two speakers about something I said yesterday. Because I think it's tremendously important that we help students learn how to use the internet and especially Google to get information. And of course, we need to help students learn how to use that information productively and to be creative with it. But I feel that we're failures as teachers if we don't also help students to learn how to critically judge whether the information that they're getting through Google is reliable or not. Because, of course, if you accept unreliable and inaccurate information, then your applications and your creativity is going to be no better than the information you start with. So I'd like to hear the views of the two speakers on that, teaching students to think critically about what they find on the internet, because we know, of course, that people who put those things on are very clever, and they make them seem very accurate and reliable. Esa es mía. Bien, contestar en español, sí.
En principio estamos totalmente de acuerdo. La importancia que tiene entrenar a los alumnos a pensar de forma crítica, de forma rigurosa y de forma creativa, que son los tres grandes rasgos del pensamiento, más la que yo creo que añadimos los dos de forma éticamente comprometida, yo creo que es clave. ¿Cómo hacemos esto? No es un problema solamente de la información que llega por Google o que llega por las tecnologías, llega por cualquier tipo de información. Hemos generado una generación muy débil intelectualmente y eso la hace tremendamente manipulable y eso hace que se debilite no solamente el conocimiento sino también las relaciones y los compromisos y es clave. Y si tuviéramos que elegir dentro de un aula por dónde empezar, empezaríamos evidentemente por el entrenamiento sistemático de esa capacidad de aprender a pensar. Con Google, con las fuentes de información, con el acceso a la tecnología que sea posible, que además hoy la tienen, un poco lo que decía antes José Antonio. Evidentemente hoy la tecnología es nueva y ellos saben más que nosotros y tienen acceso a esa tecnología. Usar las TIC ya no es un elemento de motivación, es un desafío para afrontar, como preguntaba antes la compañera, es un desafío cómo afrontamos estrategias que permitan que usen esa tecnología de una forma eficaz para construir un conocimiento potente. Y ahí pues hay que barajar un montón de estrategias que sean, pongo un ejemplo, ¿no? Por el Google. Google ha modificado la forma en que leemos nosotros, ¿no? Yo siempre digo ahora que leemos en forma de F, lo he escrito por ahí, ¿no? Lees la primera línea, lees la segunda, lees un poco de... Lo haces en un aula. Hace 20 años tú pedías información a los alumnos que te traían el texto y lo habían leído y les pedías que lo subrayabas. Hoy pides a tus alumnos información, imprimen de internet un montón de hojas de papel que no han leído. Eso te obliga a reaccionar de forma diferente. Entonces, lo que modifica son las estrategias de intervención que tienen los profesores. Nombraba antes el Pensaurus. Hemos diseñado 80 estrategias distintas para manejar, o para crear o entrenar el pensamiento, que vienen de distintas formas y de distintas escuelas y que seguirá creciendo porque evidentemente la investigación nos ayuda gradualmente a mejorar y a hacer esto de forma cada vez más eficaz, ¿no? Quizá porque los alumnos tienen menos fetichismo, menos adoración a los medios de la que tenemos nosotros. Y no solamente en la búsqueda de información, que al final yo creo que no es lo más o el desafío mayor. Yo creo en este momento que una de las cosas o lo que veo en la gente joven es que está modificando los estilos de comunicación y de establecimiento de las relaciones afectivas. Los vínculos afectivos se debilitan, la capacidad de resolver conflictos se debilita porque se apagan la pantalla y no necesitan negociar. O sea, cómo está afectando el uso de las tecnologías de la comunicación a cómo establecemos relaciones humanas y construimos convivencia, yo creo que incluso es mayor en este momento a cómo puedan afrontar la construcción de la información. Por eso yo creo que tenemos delante un desafío que se abre, ¿no? Y que nos invita a repensar muchas de las cosas o de las prioridades que establecemos dentro de un aula. Una de las ventajas de centrar la función de la inteligencia en la dirección, en la dirección y orientación de las actividades es porque al hablar de las actividades de pensar, sabemos que pensar es una diferencia específica, pero que forma parte de todo proceso de actividad. Y entonces, para mantener un proceso de actividad, tenemos que educar ciertas cosas específicas para todas. Por ejemplo, el mantenimiento de la tarea y la perseverancia en la tarea. Entonces, la perseverancia en la tarea no es una capacidad o no es un factor específico del pensar. Puede ser del pensar, del actuar, del decidir, Y entonces, de nada nos vale que una persona o que un niño tenga las habilidades para pensar bien o para razonar bien si, por ejemplo, no tiene perseverancia. O, por ejemplo, no tiene valor para hacerlo. Entonces, estas son, por eso hacia lo que vamos, cuando les hablaba de las funciones ejecutivas, es que son las anteriores. Las funciones ejecutivas son necesarias para todo lo demás, incluido también para una actividad muy específica que es la actividad de pensamiento. La inteligencia tiene que ver con la actividad en general y una de las actividades es la emocional, es la toma de decisiones, es la vinculación social, es la búsqueda, es el pensamiento. Y entonces tenemos también que cuidar mucho de la raíz de la energía, por ejemplo, la capacidad de activación de todo el sistema mental. La capacidad de activación es la capacidad de poner energía a disposición del sujeto que va a empezar a pensar. Cuando vemos que hay niños que tienen muy poca capacidad de activación, es decir, que les cuesta mucho ponerse en funcionamiento, todo lo que viene después está un poco tocado del ala.
¿Por qué? Porque no va a tener energía suficiente para poder aplicar, en este caso concreto, a pensar. Estamos en un terreno, yo creo, mucho más fundamental, justo en el terreno donde la biología y la educación se juntan, porque muchas de estas capacidades son capacidades que sabemos más o menos biológicamente cómo se pueden estimular, por lo menos. Me dice la jefa que me ponga aquí para hacer presión psicológica y a mí me da muchísima vergüenza, pero cortaros porque me parece apasionante, pero yo creo que un aplauso fuerte para ellos, ¿no? Lo siento.